Hola amigos de San Juan TV, continuamos con este tema de alimentación y nutrición que son las grasas. Estábamos platicando, un poquito que el secreto mejor guardado de las abuelitas es la grasa con la que cocinan. Y como yo les mencionaba, la grasa la vamos a seleccionar o se va a decidir siempre dependiendo la temperatura que vayas a utilizar. Tú piensa en cómo cocinaba la gente antes y cuidaban mucho las temperaturas, las comidas duraban más. Ahora que empezamos con el uso de los aceites, y vaya, el uso de los aceites fue un boom por ahí en los años 70, 80, que es cuando se empezó a usar mucho el aceite de maíz y el de cártamo. Después se descubrió que estos aceites tenían algún problema. Tenían un problemita donde se veía que tenían muchos omega 6, que sí, los omega 3, y aquí empezamos con otra complicación. Te dicen, tienes que consumir aceites pero que tengan omega 3, porque los omega 6 no son tan buenos. Entonces, aquí decimos, entonces, ¿qué aceites tengo que tomar? Uno, tienes que tomar en cuenta la temperatura que alcanzan. ¿Por qué? Un aceite que se quema mucho es un aceite que es más tendiente a un proceso que se llama peroxidación o enranciación. Y esto significa que el aceite va a tomar oxígeno del ambiente por la temperatura. Dependiendo del grado de insaturación puede ser más fácil o más difícil, y esto va a hacer que produzca sustancias que pueden ser tóxicas o dañinas. Y el miedo que todos tenemos, pueden ser cancerígenas esas sustancias. Entonces yo tengo que tener cuidado que el aceite con el que yo voy a cocinar sea para la temperatura con que cocino. En el caso de la manteca y la mantequilla, no tenemos ese lío, porque tú subes de 160 grados la manteca o la mantequilla y se te quema. Y ya no quieres cocinar porque sabe fea y huele muy mal. Y aparece el humo y te asustas y hasta se puede prender. Pero el aceite te aguanta hasta 240 grados de temperatura. Y dependiendo el origen de ese aceite, la temperatura va a variar. Que esa es una gran diferencia. Por ejemplo, el aceite de oliva, por ahí hay mucha gente que te dice, no lo calientes, es terrible. Exactamente. Si el aceite de oliva pasa de su temperatura del punto de humeo o del punto de calentamiento, comienza a descomponerse y entonces produce pequeñas cantidades de radicales libres o de peróxidos que pueden causar problemas. Y ahí es donde el aceite de oliva se recomienda que sea usado en frío, que lo uses en los aderezos, en algunas otras cosas. Pero hay aceites que empiezan a soportar temperaturas más altas, como el cártamo, como la canola, incluso el de maíz con sus pequeñas reservas, también el de soya y algunos otros más, también se pudieran llegar a utilizar. Entonces, para eso, para que tú identifiques los aceites, voy a dejarte esta pequeña tablita donde ves el origen de los aceites, las temperaturas de humeo y la temperatura de calentamiento. Incluso ahí te vas a encontrar también las grasas, que son sólidas, las grasas de origen animal. Y en base a eso tú vas a decidir qué tipo de aceite utilizar para qué tipo de proceso. Pero luego viene otra cosa, que luego vas a verlo en las redes sociales, hay TikToks, hay publicaciones y todo el mundo habla y le pone y le quita, y el que no, que pierde, ¿no? Resulta que luego te dicen que los aceites tienen conservadores, que son tóxicos, que son gasolina de aviones y quién sabe cuántas cosas. La realidad es que los aceites por lo general cuando se extraen en caliente, tienen un proceso de refinamiento. ¿Qué significa? Tienes que quitarle colores, olores y algunas características no deseables en ese aceite que tú compras en tu casa todo cristalino y precioso. Entonces, estos son solventes que se tienen que calentar y que se tienen que evaporar para que el aceite lo puedan presentar. Y en este proceso el aceite se sometió a calor, se empieza a querer descomponer, entonces hay que utilizar algunos aditivos que lo estabilicen. Pero ojo, cada aditivo que se le agrega a un aceite tiene una recomendación. Si tú lo ves en la etiqueta, las cantidades que se adicionan se miden en partes por millón, que es lo que se ha demostrado que eso sería seguro. Y eso hace que el aceite sea estable y no se te descomponga rápidamente. Si el aceite se extrae en frío, tiene otra característica y tú lo vas a ver en el aceite de oliva. Compra aceite de oliva extra virgen que se trae por prensado y compra aceite de oliva
que ese es su proceso normal, que tiene otra coloración. Y así como ese, todos van a tener procesos semejantes para poderlos utilizar y poderlos comercializar, porque si no, en un ratito van a saber rancios y ya no los vamos a poder utilizar. ¿Qué vamos a hacer para que las grasas no nos causen problema? 1, selecciona la grasa de acuerdo a cómo vas a cocinar. Si vas a querer cocciones a largo tiempo, es baja temperatura, con una grasa que sea para esas temperaturas. Si quieres cocciones como fritos rápidos, entonces tienes que usar aceites que suban temperatura muy alta. Pero algo muy importante, nunca reutilices un aceite que ya se calentó, porque las sustancias tóxicas se quedan ahí, no son volátiles, se quedan ahí. Y si tú lo reutilizas con un aceite nuevo, estás consumiendo muchos productos cancerígenos en ese aceite reutilizado. Puede ser de la mejor calidad, pero si el aceite se reutiliza después del calentamiento, vamos a tener problemas. Y otra cosa importante, si tu alimentación tiene grasas, siempre procura usar los escurridores, usar todas esas cosas que sabemos usar en casa, pero siempre combínala con frutas y verduras frescas, ricas en fibra. La fibra es un secuestrante de grasa y hace que no toda la grasa se absorba, se vaya al intestino y las elimines por las heces fecales. Es la mejor manera. Y cuidar de que las grasas siempre tengan una proporción, usar un poquito de grasas de origen animal, un 10%, y el resto utilizarlos de grasas de origen vegetal de buena calidad. Nos vemos en la siguiente cápsula.